Central FM, Equilibrio. Y estoy con Ricardo Sánchez para hablar de libros y no hay nada más maravilloso que todos los secretos que guarda un libro. Y hoy traes uno muy interesante. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues feliz como siempre de estar aquí platicando de libros que me encantan. Y de zapatos. Y de zapatos, sí, eso siempre lo platicamos antes de entrar al aire, pero sí, claro, de zapatos. Oye, cuéntame este libro que traes en tus manos. Pues mira, el día de hoy les traje El Cuervo y el Halcón. Es un libro escrito por Berta Balestra, es una escritora mexicana que tiene muchos títulos publicados, tiene 10 libros realmente, si no es que más. Pero este en particular me pareció muy interesante porque habla de la vida de Maximiliano de Habsburgo al mismo tiempo que nos platica sobre la vida de Benito Juárez. Y en el contexto en el que estamos hoy en día creo que es muy interesante retomar ambas figuras, ¿no? Que fueron un momento crítico en el cambio político del país, que hoy en día hay un personaje que le gusta estar constantemente repitiéndolo y estarlo mencionando, y de todas las políticas que han surgido ahora y polémicas que tienen que ver con la religión, la separación que existe con el Estado, etcétera. ¿Cómo es posible que olvidemos que el principal emblema de esta cuarta transformación que ha sido Juárez fue el principal también promotor de la separación del Estado, también de la Iglesia? Esta novela, su centro está realmente en el poder. De hecho, el poder es uno de los personajes, lo cual lo hace muy interesante a la hora de empezar a leerlo. El primer capítulo, el que habla es la voz del poder y se describe a sí mismo y cómo de cierta manera va encaminando a estos dos personajes tan importantes en nuestra historia, ¿no? Tanto Juárez como Maximiliano, lo que cada uno representaba y en particular Juárez, la relación que tenía con la religión, con la iglesia. Hay un capítulo muy interesante que por supuesto está novelado en el cual él es detenido por defender a unos indígenas ante la iglesia y termina en la cárcel. Y este tipo de cosas nos ayuda también a evidenciar toda la hipocresía por detrás del sistema, porque al final de cuentas estamos hablando de juegos de poder, estamos hablando de quién es el que tiene mayor control. Y la iglesia es uno de los mayores estadistas que han existido a lo largo de la historia. Claro. Tiene ciudadanos en todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Incluso la llegada de Maximiliano en esa época a México tuvo que ver con un conflicto interno en el cual la Iglesia Católica quería recuperar sus propiedades. Entonces mandan a un emisario. Creo que es muy interesante la manera en la que Berta Balestra lo maneja. Por supuesto está novelado, entonces hay un poco de la mano del escritor donde se permite jugar y recrear espacios, pero está muy documentado. Claro. Hay textos que ella retoma, hay cartas que ella retoma y que inserta para crear ficción. Es un título, la verdad, creo que muy recomendable, me gustó porque además me encanta que la literatura siempre nos hace regresar también a voltear lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Que nos invita a reflexionar y a entender qué es lo que está pasando y no volver a cometer errores que hemos cometido en el pasado. Fíjese que una de las líneas para mí más hermosas de la literatura es la novela histórica, que es justamente lo que tienes en tus manos, porque entrelaza con un grado de novela, de imaginación, pero también con un sustrato de investigación y de verdad sobre hechos históricos, pero se permite en la novela tejer sobre, a lo mejor hasta especulativamente, sobre lo que derivó en los hechos históricos que finalmente sí son fácticos, o sea, son parte de lo que pues no hay más era que la que arde, eso fue lo que pasó en la historia, ¿no? Entonces la novela histórica viene a ser para mí uno de los renglones de la literatura más relevantes que te dan cultura, porque documentas hechos que después, como dices tú al final en tu remate de tu comentario, te enseñan también a entender momentos presentes. Completamente, se nos olvida, tenemos la memoria muy corta y la literatura nos ayuda todo el tiempo a estar regresando y justo la novela histórica pone el dedo ahí en lo que estás comentando, ¿no? Revisitar hechos y los revisita uno de una manera mucho más dinámica, ¿no? Porque es de alguna manera revivirlos, volver a recrearlos, ver cómo pudo haber ocurrido esto, entrar en la cabeza de otros personajes, intentar comprender el contexto. Por ejemplo, aquí hay un elemento que me pareció muy interesante. ¿Tú sabías que Juárez se casó a las 5 de la mañana? No. Y está documentado. Y eso lo sé, lo fui y lo chequé con la autora y le dije, oye, esto sí es un dato, ¿cierto? Y me dijo, sí, luego te enseño si quieres la fuente. El más temprano que yo conocía era Fox, que se casó a las 7 de la mañana con Marta Sagún. Mira, todavía Pero la mejor... 2 horas antes ya se premura, ¿verdad? No, y aparte habla de qué estaba ocultando y por qué ante la iglesia lo estaba haciendo esa hora. Estaba también buscando de alguna manera no estar en el ojo público de cierta forma, porque fue una ceremonia que tuvo que ver con la iglesia. Qué barbaridad. Y ya lo andaban casando con la esposa de Porfirio Díaz, un personaje de la vida política actual, ¿verdad? Sí. Doña Carmen Romero Rubio.
y Juárez. Y Juárez. Híjole. Era de Bueno, Sugar Daddy de la señora. me repito otra vez el nombre. El Cuervo. El Cuervo y el Halcón. Y el La Halcón. autora es Berta Balestra y lo pueden encontrar en Editorial Adarvé. Tiene cosas muy lindas esta editorial y mucha novela histórica. Y es un libro fácil de leer. Tiene que Unos 220, 250. Un poquito más de 200 cuartos. Sí, 228. sí, yo lo leí en una tarde. Fue muy... Es una lectura, y aparte es una lectura muy amena. Los personajes están recreados de una manera muy interesante. Y el hecho de que el poder sea un personaje me pareció algo fascinante en la lectura. Sí. Le dan voz al poder. Y el poder es el que empieza a narrar la historia. Entonces es el eje de donde se mueve todo lo demás. Y todo lo demás uno se termina dando cuenta que de alguna manera es un poco pasajero o es algo que depende del poder. Fíjense qué lindo. Dice, la voz del poder es la narradora de esta novela. El mundo, la historia son para mí grandes tableros de juego. Pongo fichas, las quito, corono alguna, saco otra de la partida, me regodeo mirando a los hombres arrastrarse a mis pies, disfruto quitando el sueño a los más grandes soberanos, a los tiranos ante quienes tiemblan continentes completos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Al fin, ahí está. El Cuervo y el Halcón, una recomendación que nos hace Ricardo Sánchez y que vale la pena. Hay escritores extraordinarios en México, hay que hacerles caso, hay que voltearlos a ver. Luego recomiendo una película, es que el negro González Iñárritu, está bien, Sí, también. pero pues también hay que honor a quien honor merece. Aquí hay investigación en un contexto. Aquí está como portada el antiguo castillo de Miravalle, hoy Castillo de Chapultepec, que fue construido por el virrey ¿cómo se llama? De Galvez, que después antes fundó Galveston, y que cuando hizo este castillo lo mandó matar Fernando VII porque pensó que se estaba trincherando para quedarse con el país. En fin, son cosas, ¿no?, que uno tiene que saber. Bueno, gracias, querido. Siempre encantado. Bonitos Muchísimas gracias a zapatos. ustedes. Muchas gracias. También los tuyos, siempre traes zapatos muy bonitos. Pues mira, pues ¿qué me queda? Hacemos una pausa, regresamos.